Indicaciones médicas de la transfusión sanguínea. Para fines didácticos, esta plática debemos dividirla en dos grandes capítulos. El primero, la situación actual de los bancos de sangre y servicios de transfusión que guardamos en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y el segundo capítulo, referido fundamentalmente a las indicaciones médicas de la transfusión sanguínea. La disponibilidad de la sangre y sus componentes es un asunto de orden público e interés nacional, porque es un bien irreemplazable y necesario, cuya única fuente de obtención es el ser humano y en el cual debe emplearse en condiciones de equidad, raciocinio y humanidad en su acceso. El médico tratante, por lo tanto, al emplearla, debe actuar conforme a las reglas del arte médico. La atención médica debe llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Al indicar el médico una transfusión, la justifica racionalmente y valora su riesgo-beneficio, asumiendo la obligación y responsabilidad de conducirse con diligencia y prudencia para alcanzar el fin, la salud del paciente. Los servicios de salud en nuestra capital, tanto públicos como privados, transitan a través de una coyuntura entre el pasado y el futuro, marcada por reformas oficiales, por retos organizacionales, innovaciones tecnológicas y sobre todo por un incremento en la presión social. En consecuencia, la Secretaría de Salud del Distrito Federal se encuentra actualmente dentro del proceso que la modernidad demanda. Para esto, necesita enfrentar un gran número de retos, entre los que destaca mantener la vanguardia en nuestra ciudad en la prestación de servicios de salud, el proceso de una nación, su capital y de las instituciones de salud en desarrollo, la competitividad dentro de las instituciones de salud y los programas, planes y objetivos de cada una de ellas. Es precisamente en estos rubros donde se necesita consolidar una cultura en salud, para lo cual debemos utilizar herramientas en nuestro quehacer diario que nos permitan alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios de salud y hacer de los bancos de sangre un nuevo concepto dentro de la medicina transfusional que haga trascendente a esta institución y a la especialidad misma. Los establecimientos de sangre basan su función en el propósito fundamental de transformar la terapia transfusional en un instrumento terapéutico oportuno, suficiente, apropiado y seguro. Al igual que modificar la educación y visión de la comunidad y de las redes hospitalarias acerca del vital significado de su participación en la donación de sangre y su óptimo aprovechamiento en beneficio de los usuarios. Los bancos de sangre y servicios de transfusión presentan, como todo servicio médico de importancia en la práctica médica, lo siguiente: características generales, funciones y requisitos. Considerando a la sangre como un tejido, los servicios de sangre son establecimientos autorizados que tienen como objetivo la recolección, el procesamiento controlado, eficiente, suficiente, seguro y de calidad de la sangre y sus componentes. Dentro de las funciones destaca la promoción de la donación, el reclutamiento y retención de donadores, la extracción de unidades de sangre y separación de sus componentes, el estudio del 100% de las unidades sanguíneas obtenidas y el almacenamiento y distribución de la sangre y de sus componentes. Es importante señalar que dentro de los requisitos destaca contar con personal suficiente y capacitado para el manejo y suministro de productos o derivados, con equipos e instrumental adecuados, con instalaciones sanitarias adecuadas y con un profesional responsable del servicio, además de lo que señala el reglamento de la Ley General de Salud.
Como todo servicio, cuentan con un marco legal importante, universal y de aplicación completa, enmarcados dentro de la Ley General de Salud, la Ley General de Salud del Distrito Federal, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, y la norma oficial mexicana 253, SSA1-2012, para el uso de la sangre y sus componentes con fines terapéuticos. Debemos puntualizar que esta norma oficial mexicana debe contribuir a la confianza general en cuanto a la donación de sangre y componentes sanguíneos, dando protección a la salud de los donantes, receptores y el personal de salud, conseguir la autosuficiencia sanguínea, reforzar la seguridad de la cadena transfusional de manera suficiente y que pueda lograrse un mejor nivel de atención adoptando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos planeados. Para fines prácticos, los servicios de sangre están divididos y establecen una función real en cada una de sus modalidades. Un banco de sangre con disposición de células progenitoras hematopoyéticas es un establecimiento autorizado para la promoción de la donación, reclutamiento de donantes, recolección de células hematopoyéticas progenitoras, que pueden ser de sangre de cordón umbilical, de médula ósea o de sangre periférica, estudio del 100% de las unidades recolectadas, fraccionamiento de unidades de sangre, conservación, criopreservación y almacenamiento, suministro y distribución de componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas. En nuestra experiencia es el caso de Banco Central de Sangre de Iztapalapa. Un banco de sangre es el establecimiento autorizado para la promoción de la donación, reclutamiento de donantes, extracción de sangre, estudio del 100% de las unidades recolectadas, fraccionamiento de unidades de sangre, conservación y almacenamiento, suministro y distribución de productos sanguíneos. Tal es el caso de los bancos de sangre de los hospitales generales Dr. Rubén Eñero, Balbuena y Joco. Servicio de transfusión con recolección es aquel establecimiento autorizado para la promoción de la donación, reclutamiento de donantes, extracción de sangre, envío de unidades de sangre a un banco autorizado, conservación, almacenamiento, suministro de sangre y componentes sanguíneos obtenidos de un banco de sangre autorizado. En nuestra experiencia, son los bancos de sangre de los hospitales generales La Villa, Ticomán, Ajusco Medio, Tláhuac y Dr. Enrique Cabrera, y el de especialidades Dr. Belisario Domínguez. En cuanto a los servicios de transfusión sin recolección, son los establecimientos autorizados para la promoción de la donación, la conservación, el suministro de sangre y componentes sanguíneos obtenidos de un banco de sangre autorizado, es decir, en nuestro caso, los hospitales generales Gregorio Salas, Milpa Alta, Clínica Hospital Emiliano Zapata, los hospitales pediátricos, los hospitales materno-infantiles, la Torre Médica Tepepan y el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco. Un puesto de sangrado es un establecimiento donde se puede recolectar sangre y depende fundamentalmente de un banco de sangre autorizado. Pueden ser móviles o fijos. En la actualidad, se reportan en el territorio nacional, según datos proporcionados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, más de 5.000 establecimientos de sangre de las distintas dependencias que conforman el Sistema Nacional de Salud, clasificados según su estructura y capacidad resolutiva en bancos de sangre, servicios de transfusión y puestos de sangrado. Es decir, se reconocen oficialmente 627 bancos de sangre, 4.342 servicios de transfusión y 22 puestos de sangrado. En el país, hasta diciembre del 2013, se recolectaron 1.755.000 unidades de sangre, y los índices transfusionales fueron de 3 por 100 habitantes en el Distrito Federal y de 0.7 por 100 habitantes en el interior. Para fines prácticos se reconoce que la cantidad total de sangre obtenida a través del Seguro Social es del 39%, de la Secretaría de Salud del 32%,
instituciones privadas el 11%, del ISSSTE el 6% y de la Secretaría de Salud del Distrito Federal el 2%. Para fines prácticos, en esta plática, es importante conocer el número de bancos de sangre que en la capital de la República Mexicana tienen establecidos las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es importante resaltar que se tienen contemplados 65 establecimientos de sangre, de los cuales la Cruz Roja contribuye con 1, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea con 1, la Secretaría de la Defensa Nacional con 2, el Instituto Mexicano del Seguro Social con 3, el ISSSTE con 8, la Marina con 1, Pemex con 2, los privados con 28, la Secretaría de Salud del Distrito Federal con 4 y la Secretaría de Salud a través de sus institutos con 15, para hacer un total de 65 establecimientos de sangre en las 16 delegaciones políticas de la capital mexicana. En lo que respecta a los servicios de transfusión, en el Distrito Federal podemos destacar que estamos hablando de 431 establecimientos de sangre. Aquí es importante señalar que en el rubro de instituciones privadas existen 376, contra 28 de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para cubrir igualmente la totalidad de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Para fines de productividad, hay que destacar en la Secretaría de Salud que se valoraron en el 2013 108.569 donadores. Se recolectaron 82.378 fracciones. Se transfundieron en los sitios donde se captan 29.166 y se enviaron a otros hospitales de la red 36.232 unidades. Es importante destacar aquí la pulcritud con la que se está trabajando. Solamente se reportaron en el 2013 4 reacciones adversas inmediatas, una mediata y 0 tardías. Pero en el renglón de bajas hay que señalar que el costo ha sido un tanto difícil. 6.380.500 pesos tirados prácticamente a la basura. En cuanto a la serología infecciosa que se maneja en la media nacional contra la media que nosotros manejamos, se puede apreciar que en el caso de enfermedades por VIH tenemos el 0.09 reportados, en lo que corresponde a hepatitis B el 0.10%, en hepatitis C el 0.25%, en sífilis el 0.8%, en enfermedad de Chagas el 0.18% y en lo que respecta a brucela el 0.19. Si lo comparamos con la media nacional, estamos muy bien dentro de el manejo de la serología infecciosa en esta institución. Los bancos de sangre, a través del reglamento de la Ley General de Salud, fundamentalmente en lo que corresponde a sus artículos 6 y artículo 49, presentan una serie de características generales, de funciones y de requisitos. Siguiendo con el reglamento de la Ley General de Salud en su artículo 6 y en el 49, en relación a los requisitos, los establecimientos de sangre deben contar con personal suficiente y capacitado para el manejo y suministro de productos o derivados, contar con equipos e instrumental adecuados, contar con instalaciones sanitarias adecuadas, contar con un profesional responsable del servicio y los demás que señala el reglamento de la Ley General de Salud. Los bancos de sangre y servicios de transfusión en la Secretaría de Salud basan su programa en 3 grandes pilares: fortalecimiento del modelo operativo, regionalización de bancos de sangre y en el programa estatal de la transfusión sanguínea, es decir, el Centro de la Transfusión Sanguínea del Distrito Federal. En el primero destaca el contar con establecimientos de sangre de excelencia que se garanticen la seguridad y calidad de los componentes sanguíneos. En cuanto a la regionalización, nace de la necesidad de lograr la autosuficiencia y calidad de la sangre y sus componentes con fines terapéuticos en la red hospitalaria,
con el menor costo posible y la máxima eficiencia, eficacia y efectividad. Y en el último, cumplir con el control, fomento, vigilancia y regulación sanitaria de la red de bancos de sangre que constituyen el sistema de salud del Distrito Federal. Para fines prácticos, debemos destacar la regionalización que tenemos en esta institución. Un banco central en el Hospital General Iztapalapa, 3 bancos de sangre en los hospitales generales Balbuena, Rubén Leñero y Joco, 6 servicios de transfusión con captación de sangre en los hospitales generales La Villa, Ticomán, Enrique Cabrera, Ajusco Medio, Tláhuac y en el de especialidades Dr. Belisario Domínguez, y 22 servicios de transfusión sin captación de sangre en los hospitales generales Gregorio Saller, Milpa Alta y Emiliano Zapata, así como en los hospitales pediátricos, materno-infantiles y materno-pediátrico, Torre Médica Tepepan. En breve, hay que señalar que los 3 cerezos, el norte, sur y oriente, tendrán su servicio de transfusión, así como en los 2 centros penitenciarios, tanto femenil como el masculino de esta capital. Es importante destacar que dentro del programa operativo 2014 de los bancos de sangre se debe dar una importancia singular a los comités hospitalarios de la transfusión sanguínea. Se deben de lograr el efectuar pruebas de compatibilidad en hospitales materno-infantiles que por su lejanía puedan ameritarlo. Terminar la interconexión en red para todas las unidades médicas del sistema. Implementar los sistemas de aféresis, ya sea a través de su modalidad de depósito y terapéutica, es decir, eritrocitaféresis, leucaféresis y plaquetaféresis, así como recambios plasmáticos terapéuticos en los hospitales de Iztapalapa, Joco, Rubén Lañera, Balbuena, Belisario Domínguez, Tláhuac, Ajusco Medio, Ticomán y Enrique Cabrera, y la colocación de rescatadores celulares en los hospitales Rubén Leñero, Belisario Domínguez, Joco y Balbuena, con lo que estaríamos solucionando automáticamente una gran modalidad que es el tratamiento de los pacientes con objeción de conciencia.